Se viene una muestra muy interesante en el Museo de las Migraciones, en conjunto con la Embajada de Italia, Oltre y Confini. ¿Cómo estoy con el italiano? Oltre y Confini, bastante bien, lo voy a decir. Es obviamente la experiencia de migrantes italianos históricos, por eso estamos con Luis Vergata y con Cristina Della Vecchia. Luis, obviamente director de El MUMI, y Cristina de la Embajada de Italia. Gracias por acompañarnos a los dos. Gracias por invitarnos. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, no sé cuál quiere arrancar para comentarme un poco cómo es que nace la idea de hacer esta muestra. Bueno, puedo empezar yo, que yo soy, uno de mis cargos en la Embajada de Italia es lo de responsable de las asociaciones italianas del Uruguay. Y en estos periodos de mi estadía aquí con las asociaciones, hemos trabajado en diferentes proyectos sobre temas diferentes, y el año pasado pensé de proponerle de trabajar sobre el tema de la inmigración italiana a Uruguay. Y porque considerando la enorme presencia de italodescendientes aquí en Uruguay, me pareció importante, interesante, hacer como empezar una búsqueda, una investigación sobre los orígenes de estos italianos, o sea, como un viaje hacia atrás para redescubrir las raíces y bueno, y también para recorrer todo el proceso migratorio, empezando por la situación inicial, las condiciones que provocaron la emigración, la pobreza, las faltas de medios económicos, a los riesgos de un viaje largo y peligroso hacia la llegada en el nuevo país, con todas las complicaciones y las dificultades de ingreso y sobre todo de integración en el nuevo contexto cultural. Entonces, este trabajo realmente es un viaje a través de la identidad cultural de la comunidad italiana del Uruguay, y también al mismo tiempo es un homenaje a todos los italianos que en a partir de la segunda mitad del siglo XIX hasta el segundo posguerra, dejaron su propio país de origen y su cultura también para enfrentar esta aventura en búsqueda de de mejores condiciones de vida. Me imagino que para ti como director del museo te resultó súper interesante, ya que ustedes albergan diferentes muestras que tienen que ver con lo contemporáneo, pero también con lo histórico. Y acá en Uruguay es verdad que hay muchos italianos. Bueno, es cierto, es cierto. Justamente la muestra de Italia se proyecta en una sala, a ver, me tocó ser director en medio de la pandemia y había que organizar un museo que también estuvo cerrado porque tuvo remodelaciones, entonces tenemos ahora unas salas nuevas, y la manera de configurarlo, mi visión es sobre todo muy proyectada sobre los museos comunitarios, la participación social, y hay una sala que es específica, que es la sala Comunidades, que es una sala que está dedicada para la co-construcción de las exposiciones, o sea, participar a las personas, recoger esas experiencias migrantes y contar juntos sus historias, o sea, validar las historias de las personas. Está buenísimo. Y bueno, en esta primera experiencia nosotros reabrimos el pasado 18 de diciembre, y eso lo hicimos bueno, con otras muestras. Hicimos una muestra con la Universidad de la República, con una síntesis ahí con los nuevos conceptos rectores del museo en la sala central, y en esta sala trabajamos juntamente con la Facultad de Arquitectura, concretamente con el Departamento de Comunicación Visual, y bueno, generamos también con las comunidades migrantes, o sea, toda una pesquisa de seleccionar las historias, los objetos, y bueno, tenemos esta muestra maravillosa que cuenta, bueno, sobre esta historia de los italianos en Uruguay. Está buenísimo. Vamos a contar un poco cómo es que se desarrolla el proyecto. La idea es que ustedes han recopilado fotografías, relatos y objetos. Sí, bueno, hubo una primera parte del trabajo, del proyecto, donde yo propuse a las asociaciones de elaborar algunos videos documentarios sobre la migración desde su propia región de origen. Y la verdad que hay que decir que el trabajo
el producto de este trabajo fue realmente muy interesante y quiero agradecer a todas las asociaciones que participaron para su gran dedicación. Y bueno, en el segundo momento pensé que podría ser también interesante hacer una exposición, ¿no? Y con los objetos que pertenecieron a estas personas migrantes. Y porque cuando migraban las personas en esos tiempos, llegaban consigo pocas cosas que ellos consideraban las más valiosas, ¿no? Y entonces estos objetos, estos documentos tengo un valor afectivo enorme, no solo para las personas que emigraron y para sus descendientes, pero también para toda la comunidad italiana del Uruguay. Por ejemplo, ¿qué tipo de objetos se pueden llegar a ver en la muestra? Bueno, los objetos están asociados siempre a las historias. Seleccionaron 5 historias porque era imposible, generar. Entonces esas experiencias migrantes, por ejemplo, hay historias que hablan de la relación de una persona migrante que podría tener 5 años cuando migró con su padre. Entonces todos los objetos están vinculados al oficio del padre. Otros, por ejemplo, están asociados a lo que se podía traer una familia, como por ejemplo colchas. Uno no pensaría que podían hoy por hoy mudarse, pero bueno, se traían, por ejemplo, las colchas, las sábanas, inclusive en toallas. Otros están asociados con costumbres culinarias que hay de la propia región, por ejemplo, para hacer la polenta, y así efectivamente todas más o menos están asociadas a la historia. Está buenísimo. Es interesante también el tema del desarraigo, ¿no? El adoptar un nuevo país. Es algo que obviamente que tú como director del museo lo ves continuamente, ¿no? Esa dualidad, ese corazón partido que siempre se señala entre el país de origen y el país que te recibe. Y sobre todo eso, creo que la gran enseñanza que hay sobre las comunidades más históricas y todavía que les enseñan a las nuevas comunidades que se van acercando, porque tenemos otras migraciones contemporáneas, sobre todo latinoamericanas, es también esas agrupaciones, asociaciones y cómo se puede hacer para conservar la identidad. Pero también lo más interesante que pasa, sobre todo en estos aspectos, que uno encuentra cosas que tanto le puede pasar a un migrante de Venezuela, de República Dominicana, como le pasó también a un italiano de hace 80 o 90 años, ¿no? O sea, en ese aspecto hay subjetividades, hay que tiene que ver con relaciones, por ejemplo, que tiene que ver con el desarraigo que tú mencionabas, relaciones, por ejemplo, con el entorno, dificultades con la lengua, con las costumbres, las comidas y las tradiciones que no son tan diferentes. Entonces, en este caso particular, estamos tomando todo el aporte de la comunidad italiana, pero también esta comunidad italiana termina siendo un aporte para las nuevas comunidades y bueno, para esos nuevos migrantes que se están integrando en ese territorio. ¿Ustedes han detectado que los italianos que finalmente migraron históricamente a nuestro país han mantenido sus raíces y en definitiva también han modificado la sociedad en la que hoy vivimos? Sí, yo diría que sí, porque bueno, mi experiencia aquí con las asociaciones para mí fue una experiencia nueva, totalmente nueva, y realmente me impresionó darme cuenta cuánto, sobre todo las personas que son activas en las asociaciones, ver cuánto para ellos es importante mantener este contacto con sus raíces, con su cultura original. Y bueno, me parece una muy buena cosa. Es lo que pasa cuando una persona migra, que lleva consigo su propia cultura, pero al mismo tiempo va a absorber la cultura del nuevo país. Totalmente. Conocerlos es conocernos también a nosotros, en definitiva, porque hay algo ahí que también nos atravesó a nosotros como sociedad, una mezcla en realidad se dio en nuestro país, se sigue dando. Bueno, es cierto, por eso también ahora en el museo estamos tomando un término un poquito más amplio que las migraciones, que es la movilidad humana, porque también hay otras formas que no necesariamente tienen que ver con proyectos particulares de las personas para querer, tener otros sueños o lo que te motive para ir a otro país, sino que también hay otras formas de desplazamiento que también es necesario contar, por ejemplo, los desplazamientos forzados, los exilios, etcétera, etcétera, que están dentro de un paraguas
Entonces, bueno, me gusta pensar en esos tres conceptos del museo: la movilidad humana, las migraciones y las experiencias migrantes de las personas adentro. Invitamos a todos a que puedan ver esta muestra. Comentanos un poco horarios y hasta cuándo va a estar habilitada. Bien, la muestra se inauguró el 18 de diciembre. Ahora justamente estamos una semana. El miércoles fue un precioso seminario donde pudimos descubrir todas esas historias de las contribuciones italianas. Y va hasta el 16, hasta el sábado de turismo, hasta el 16 de abril. Bien. Y se puede visitar de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los días sábados y los feriados laborables de 10 a 16 horas. Perfecto. Y ya están trabajando en otra nueva. Ya estamos en otra muestra que va a ser con el pueblo hebreo sobre memorias. Son bastante particulares, que son la memoria de los sobrevivientes del Holocausto. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bien, quedan todos invitados a que puedan ver esta muestra en el Museo de las Migraciones.